Este es el segundo de la serie de videos sobre aproximación al área bajo la curva. En este video vamos a ver las variantes del método de rectángulos, el método de rectángulos por la derecha, el método de rectángulos por la izquierda y el método de rectángulos por el punto medio. ¿Y qué pasa cuando n tiende a infinito con estos métodos? En el video anterior vimos que el método de rectángulos consiste en dividir la región en n rectángulos que mida lo mismo el ancho de la base, calcular el área de cada rectángulo y sumar las áreas de estos n rectángulos. La fórmula para calcular el área de un rectángulo nos quedó de esta manera. Nuestra función evaluada en una x de mi subintervalo por el ancho del rectángulo. La función evaluada en la x me devuelve la altura del rectángulo. Y la fórmula para n rectángulos se obtiene sumando las áreas de cada uno de estos, ¿no? De la siguiente forma, ¿no? Como aparece ahí en la diapositiva, que la podemos dejar así o la podemos denotar en su forma abreviada con notación sigma, que nos queda de esta manera. También vimos en el video anterior que dependiendo la posición en la cual tomemos la x que vamos a evaluar en la función para calcular la altura de nuestro rectángulo, podemos tener distintas variantes, rectángulos por la derecha, por la izquierda o por el punto medio. Bueno, el método de rectángulos por la derecha. Y para explicar este método, empezamos con un ejemplo que dice aproximar el valor del área bajo la curva de la función f de x igual a x cuadrada para el intervalo dado, ¿no? Cerrado desde x igual a 1 hasta 4 usando el método R5. R es el método de rectángulos por la derecha y el 5 me están diciendo que utilice 5 rectángulos. Entonces, bueno, sabemos que tenemos que utilizar esta fórmula para calcular entonces el delta x. Si tenemos que n es igual a 5 y mi intervalo es de 1 a 4, pues entonces mi delta x lo voy a calcular dividiendo lo que mide el intervalo con la resta 4 menos 1 entre el número de rectángulos, es decir, b menos a entre n. Y entonces el ancho de cada rectángulo va a ser 3/5. Veamos primero gráficamente cómo se resuelve este problema. Nuestra función es x cuadrada para un intervalo desde 1 hasta 4. Y nos piden utilizar n rectángulos por la derecha. Okay. Entonces n, el número de rectángulos, van a ser 5 rectángulos, ¿no? Entonces, para mi primer subintervalo, que va a ir desde a, que vale 1, hasta mi x1, que aparece aquí en la vista gráfica de GeoGebra, voy a tomar mi x del lado derecho, x1, que vale 1.6. Esa la voy a evaluar en la función para obtener la altura, que va a ser 2.56. Y entonces así tendría, por ejemplo, el área de mi primer rectángulo, multiplicando esa altura por el ancho de mi base, que es 0.6. Ok, si tomo entonces 5 rectángulos, pues de cada rectángulo tengo que tomar la x del lado derecho. Ahí está, la x del lado derecho. Para mi segundo subintervalo, la x es 2.2. La evalúan la función y su altura es 4.84. Mi siguiente subintervalo tomo la x que sigue en el lado derecho, que sería 2.8. Calculo su altura evaluando en la función y así sucesivamente voy sacando las x del lado derecho de cada subintervalo para calcular las alturas en el lado derecho de cada subintervalo. Y entonces multiplico las alturas, que es 2.56, 4.84, 7.84, etcétera, de cada rectángulo, por el ancho, que es 0.6, y con eso obtengo la aproximación al área bajo la curva, que en este caso es de 25.68, mientras que el área exacta es de 21. Observen que nuevamente tengo una sobreestimación del área
ya que el área que estoy calculando con los rectángulos es mayor al valor del área exacta. Bueno, pero ¿cómo se hace esto numéricamente, ya sin GeoGebra, no? Pues tenemos nuestro intervalo, tenemos el número de rectángulos y el ancho de cada rectángulo que lo calculamos. Entonces, lo primero que tengo que hacer es de mi intervalo, pues ir encontrando las x sobre las cuales voy a evaluar la función. Y entonces empiezo, como lo estoy tomando del lado derecho, cuando a mi extremo inferior del intervalo, que es 1, le sumo el delta x, llego a la primera x en la cual tengo que evaluar la función, ese es mi x1. Le vuelvo a sumar delta x y llego a la segunda x que tengo que sustituir en mi función para calcular la altura, y así sucesivamente hasta llegar a el extremo derecho de mi intervalo. Observen que la primera x que voy a utilizar no es el valor de a, el extremo inferior del intervalo, o sea, x1 no es 1, es 8/5. Pero la última x sí coincide con el extremo derecho del intervalo en el cual estamos evaluando, ¿no? Aquí, la x quinta coincide con el extremo derecho de mi intervalo. Ok. Pues teniendo ya entonces mi delta x y mis x, simplemente sustituimos en la fórmula que tenemos, ¿no? Para aproximar el área bajo la curva. Entonces tenemos que evaluar la función en cada una de estas x, 8/5, 11/5, 14/5, 17/5 y 4, y multiplicarlos por el delta x. Como el delta x es una constante y es un factor común entre todos los términos, lo podemos sacar como factor común, ¿no? 3/5, y dejar adentro la suma de mi función evaluada en cada una de mis x. Y si quiero representar esto con una sumatoria, observamos que el delta x, como es una constante que no depende de la variable de mi sumatoria, la puedo sacar de mi sumatoria, ¿no? Esta es una propiedad de las sumatorias, que las constantes que están multiplicando las podemos sacar multiplicando a la sumatoria. Ok, bueno, pues lo que sigue entonces es evaluar la función en cada una de esas x. Mi función es x cuadrada, entonces tengo que elevar al cuadrado cada una de esas x. Elevamos al cuadrado, después realizamos la suma y multiplicamos por, bueno, simplificamos ahí la fracción y multiplicamos por nuestro 3/5, que es el delta x. Y bueno, si esto lo traducimos a decimales, nos queda aproximadamente 25.68, que es lo que vimos que salía con GeoGebra. Y como vimos, pues esta era una sobreestimación del área, es decir, R5 es mayor que el área real. El método de rectángulos por la izquierda, bueno, tomamos el mismo ejemplo, aproximar el área bajo la curva de nuestra función x cuadrada para el mismo intervalo con 5 rectángulos, pero ahora por la izquierda, el método L5. Entonces, ¿qué va a cambiar? Pues la forma de obtener las x sub i, porque ahora en cada subintervalo tengo que tomar la x que queda del lado izquierdo. Entonces, la primera x que voy a tomar para evaluar en mi función, ahora sí es el 1, el extremo inferior de mi intervalo. Ese va a ser x1. Le sumo el delta x y llego a x2. Le sumo delta x y llego a x3. Le sumo el delta x y llego a x4. Y mi última x, en este caso va a ser 17/5. Ya no voy a llegar hasta el 4, no voy a tomar el extremo superior de mi intervalo. Ahora empiezo en 1 y termino en 17/5. A diferencia del método de rectángulos por la derecha, que empezaba yo en 8/5 y acababa en 4. ¿Ok? Lo mismo que en el método de rectángulos por la derecha, ya que pude definir las x sobre las cuales voy a medir las alturas, pues sustituyo en la fórmula, ¿no? Ahora mi función la evalúo en 1, en 8/5, en 11/5, así sucesivamente hasta 17/5, y lo multiplico por el ancho de cada rectángulo. Ok, por las propiedades de la sumatoria, observando más bien que el delta x, que es 3/5, es un factor común, lo puedo sacar de la sumatoria.
evalúo mi función en cada una de las x, ¿ok? Simplificamos la expresión y llegamos que con 5 rectángulos por la izquierda, el valor del área me devuelve 16.68, que es menor al área real. Entonces, esta es una subestimación del área real, es decir, L5 es menor que el área real. Veamos con GeoGebra. Entonces, tomando 5 rectángulos con GeoGebra por la izquierda, la misma función en el mismo intervalo, entonces voy definiendo las x, ¿no? x1 es 1, x2 1.6, x3, x4 y x5. Ajá. Tomo sobre esas x las alturas, evaluando en la función esas x, ahí tengo las 5 alturas, ajá, y bueno, dibujamos los 5 rectángulos que tengan esas alturas. Observamos que a partir de mi altura que está del lado izquierdo, el rectángulo lo dibujo hacia la derecha. Y entonces el área, utilizando 5 rectángulos por la izquierda, nos devuelve 16.68, mientras que el área exacta pues es 21. Entonces observamos ahí que el área con 5 rectángulos es menor que el área real. Bueno, y la última variante que vamos a estudiar del método de rectángulos es tomando la x del punto medio de cada subintervalo para evaluar en la función y obtener la altura. Entonces, ¿cómo se obtienen las x del punto medio de cada subintervalo? Entonces, bueno, sabemos que mi primer subintervalo va a ir de 1 hasta 1 más 3/5. ¿Ok? Ahí yo tengo que sacar la mitad de ese subintervalo. Y esto lo voy a lograr cuando al 1 le sume una vez la mitad de mi delta x, la mitad del ancho del rectángulo, es decir, 3/10 o 3 décimos. Entonces, de esta manera yo puedo obtener mi primera x, que va a ser 13 décimos. ¿Ok? Para llegar hasta mi segunda x, ¿ok? Lo mismo, tomo mi segundo subintervalo y tengo que llegar al punto medio de ese subintervalo. Entonces, si observan la x1, si yo le sumo una vez la mitad del delta x más otra vez la mitad del delta x, llego a la mitad de mi segundo subintervalo o mi x2. Entonces observen que aquí a la x2 yo puedo llegar, si a 1, que es el extremo inferior de mi intervalo, le sumo 3 veces la mitad del delta x. Observen que para llegar a x2, al 1, que es el extremo inferior de mi intervalo, le estoy sumando 3 entre 10 una vez, 2 veces, 3 veces y llego a 19 décimos. Para la x de mi siguiente subintervalo, la x3, entonces observamos que al 1, el extremo inferior de mi intervalo mayor, le tengo que sumar 1, 2, 3, 4, 5 veces 3 entre 10, que eso es la mitad de mi delta x. Y así llego a 25 décimos. Y así sucesivamente voy obteniendo las x del punto medio de cada subintervalo. Lo importante aquí es encontrar un patrón que nos diga cuántas veces le voy a sumar delta x medios, la mitad de mi delta x, a el extremo inferior de mi intervalo. Y observen que ese numerito que aparece de color morado, 1, 3, 5, 7, 9, es siempre un número impar. Un número impar que tengo que relacionar con el número de x que estoy sacando. Entonces, cuando tengo x1, el número impar es 1. Cuando tengo x2, el número impar es 3. Cuando tengo x3, tengo 5, x4, 7, x5, 9. Observen que ese 1, 3, 5, 7 y 9 los puedo sacar multiplicando el número de mi x por 2 y restándole 1. Es decir, si yo quisiera xn, tendría la fórmula a más 2n menos 1 por delta x medios. Bueno, teniendo ya mis x y sustituyendo en la sumatoria, pues esas x son las que tengo que evaluar en mi función. Mi función es x cuadrada, entonces las tengo que elevar al cuadrado a mis x y el delta x lo puedo sacar como factor común. Realizo las operaciones, simplificamos las fracciones
y llegamos a esta que es una mejor aproximación al área. Bueno, concluyendo entonces, para rectángulos por la derecha, si tengo un intervalo de A hasta B y me piden con n rectángulos, pues lo primero que tengo que hacer es calcular mi delta X. Después, cada X sobre las cuales voy a medir la altura de mis rectángulos, las tengo que tomar del lado derecho en cada subintervalo y puedo generalizar una fórmula para X sub I. Entonces observamos que X1 lo obtenemos cuando a le sumamos una vez delta X. X2 cuando a le sumamos 2 delta X. X3 cuando a le sumamos 3 veces delta X. Y así sucesivamente yo podría decir que la X del intervalo I la voy a obtener cuando a le sume I veces el delta X. Y así hasta llegar hasta la xn, que la voy a obtener cuando a le sume n veces delta X. Y así llego al extremo superior de mi intervalo, que tiene que coincidir con B. Mi xn en el método de rectángulos por la derecha tiene que ser B. En el método de rectángulos por la izquierda, igual con n rectángulos, tomo mi intervalo, lo divido entre n para mi delta X. Aquí cambia en que la X1 tiene que ser A. X2 la voy a obtener cuando a le sume una vez delta X. X3 cuando a le sume 2 veces delta X. Y así sucesivamente. Entonces observen que el número de veces que estoy sumando delta X es un número menor al número de X que estoy calculando. Entonces para mi X sub I, a, que es el extremo inferior de mi intervalo, le sumo I menos 1 veces delta X. Y así sucesivamente hasta llegar a la XN, que la voy a obtener cuando a le sume N menos 1 veces delta X. Y ahora no voy a llegar hasta B, me voy a quedar un delta X antes de B. Y en el de rectángulos por el punto medio, bueno, entonces mi X1 la voy a obtener cuando a le sume 1 medio de delta X. Mi X2 la voy a obtener cuando a le sume 3 veces 1 medio de delta X o 3 medios de delta X. Mi X3 la voy a obtener cuando a le sume 5 veces 1 medio de delta X o 5 medios de delta X. Y entonces ese numerito que está de color morado 1, 3, 5 lo podemos sacar con la fórmula 2i menos 1, siendo i el número de X. Así hasta llegar a mi xn, que me quedaría 2n menos 1 dividido por 2 delta X. Entonces, esto es lo que cambia en el método de rectángulos por la izquierda, por la derecha o por el punto medio. Es cómo defino las X sobre las cuales voy a medir las alturas de mis rectángulos. Bueno, cuando n tiende a infinito, pues observamos ahí tenemos los tres métodos, rectángulos por la izquierda, por la derecha y por el punto medio. Y observamos que cuando n tiende a infinito, mi delta X tiende a 0, o el ancho de cada rectángulo tiende a 0. Rn se aproxima al área real, Mn se aproxima al área real y Ln también se aproxima al área real. Entonces si tomo cuando n tiende a infinito, lo que tengo es el valor de la integral definida o el valor del área exacta. En los tres casos, tomando n en infinito, nos daría el área igual a 21.